gran alegría de compartir este espacio con dos colegas, del cual nos enriquecemos en la interdisciplina. Los ginecólogos tenemos mucho que aprender. Hace muchos años que salimos de la pelvis y de la mama y ahora tenemos que hablar de temas de medicina para la mujer. Y cefalea y migraña es uno de los temas de los cuales necesitamos ser enseñados. Y hoy contamos con dos colegas, la doctora María Teresa Goicoechea, ella es médica especialista en neurología y jefa de sección de cefaleas del prestigioso Instituto Fleni de Buenos Aires, y también del doctor Lucas Bonamico, neurólogo del Centro de Cefalea de Fleni. Él es médico neurólogo con especialidad en cefaleas y neurorehabilitación, graduado en la Universidad de Buenos Aires, clínica y terapia intensiva, Hospital Francés, especialista en neurología, con una formación neurológica que incluye el Centro Neurológico Alfredo Thompson del Hospital Francés entre los años 84 y 2004, fellowship en cefalea de la Universidad de Trondheim, Noruega, instructor de residente, jefe de sala, carrera de docente UBA y actualmente jefe de sala del Centro de Rehabilitación de Fleni Escobar y presidente del Comité de Ética de dicha sede y consulta en el Centro de Cefalea. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Teresa, Lucas, gracias por estar con nosotros. Un placer. La verdad es que nos enriquecemos mutuamente y hoy estamos deseosos de escuchar todo lo que ustedes saben y nos pueden enseñar a todos los ginecólogos. Gracias por estar con nosotros. Participamos de la conferencia. Espero. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es un placer porque, como se ha dicho, nos ocupamos de los pacientes y, en este caso, de las pacientes. Y tenemos que saber que migraña y muchas de las cefaleas presentan con más frecuencia en las mujeres. Tengo el gusto de compartir esta charla con el doctor Lucas Bonamico, con quien trabajamos juntos en Fleni. Y primero que todo, cuando uno habla de cefaleas, porque hay que definir qué es cefalea, porque no toda cefalea es migraña, ¿sí? Y entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces las cefaleas pueden ser en sí una enfermedad, es lo que nosotros clasificamos como cefaleas primarias, o pueden comportarse como un síntoma, incluso un síntoma de una enfermedad de urgencia que necesitan en ese momento una resolución pronta y correcta. Por eso es que las dividimos en cefaleas secundarias, y entre las secundarias, yo les estoy compartiendo en la pantalla, principalmente en las mujeres hay que tener en cuenta lo que puede ser cefalea por hipertensión intracraniana idiopática, que es más frecuente en las mujeres, en mujeres sobre todo con sobrepeso y que requiere un tratamiento específico. Tenemos que tener en cuenta que las hemorragias subaracnoideas también son más frecuentes en las mujeres. Estas son cefaleas, como les mencioné recién, que requieren un tratamiento urgente. Las cefaleas secundarias a patología hormonal, probablemente ustedes están súper familiarizados con las que son cefaleas secundarias a hiperprolactinemia, y aquellas cefaleas que quizás nos dan más tiempo para resolverlas, pero las debemos considerar como son las secundarias a las terapias hormonales que utilizamos para nuestras pacientes, ¿sí? Y dentro de las cefaleas primarias, que son a las que más nos vamos a dedicar hoy, la más prevalente en las mujeres es la migraña. Esto significa que cada 3 mujeres tenemos un hombre con migraña, quiere decir que también hay hombres que sufren de migraña. Y esta migraña que a lo largo de la vida de una mujer va cambiando por su etapa hormonal e incluso a lo largo del transcurso del mes con los cambios estrogénicos. Entonces, tenemos la migraña vinculada a la menarca, porque inicialmente sepan que tanto los varones, los niños como las niñas tienen la misma prevalencia de migraña. Con la menarca las mujeres empiezan a tener mayor prevalencia. La migraña con las fluctuaciones de los ciclos menstruales y los cambios que pueden ocurrir tanto en la intensidad como en la frecuencia de los episodios de migraña en la etapa de embarazo y de lactancia, y también los cambios que pueden ocasionar los cambios hormonales vinculados a la menopausia. Primero, yo les decía que no toda cefalea es migraña y existe una clasificación
vieron que nos gusta a los médicos clasificar todo y sobre todo para ponernos de acuerdo. Y yo creo que también es válido para que se incorporen estos criterios. No todos los pacientes lo cumplen, pero dentro de una clasificación internacional en la cual hay más de 300 tipos de cefaleas, la migraña tiene sus criterios diagnósticos. No sé por qué pasó. Entonces, les decía, los criterios diagnósticos de la migraña. Si bien la localización, porque probablemente ustedes cuando escuchan a sus pacientes que tienen dolor de cabeza y piensan en migraña, lo primero que tratan de ver si es un dolor localizado en hemicránea. Si bien la localización retroocular o en mitad del cráneo es lo más frecuente, no todas las pacientes lo tienen y eso es lo que también quiero compartir con ustedes. Y son episodios de cefalea con características puntuales. En general el dolor suele a veces comenzar como opresivo, pero alcanza, a medida que va sumando intensidad, llega a ser pulsátil. Y es un dolor que si uno no lo trata en el momento correcto puede durar de 4 hasta 72 horas, que es lo que se conoce como estatus migrañoso. Es importante identificar con la paciente las características de este dolor y no solo el dolor, porque hace ya tiempo decimos y se plantea incluso para facilitar el diagnóstico que migraña no es solo dolor de cabeza, sino que se acompaña de otras sintomatologías que incluso comprometen mucho el funcionamiento de esa persona, como pueden ser la fotofobia, la fonofobia, también puede haber osmofobia, que es cuando se vuelven muy sensibles o incluso surgen molestias con ciertos olores, así que eso lo pueden interrogar con sus pacientes. Cuando aparecen náuseas o aparecen vómitos, y otra de las características es que la intensidad del dolor aumenta con el movimiento. Entonces, les acabo de dar una serie de pautas que cuando sus pacientes les mencionan que tienen dolor de cabeza, pueden interrogar al respecto de esto y si de repente hay alguna de ellas que no está presente, ahora vamos a ver cuáles son las más sensibles, ¿sí? En este sentido, hace ya tiempo, un conocido especialista en el área de cefaleas, como el doctor Lipton, ha publicado o ha mostrado que hay ciertos síntomas que nos ayudan a caracterizar y a poder diagnosticar la migraña. Entonces son 3 preguntas que en su consultorio ustedes las pueden implementar y es si en los últimos 3 meses ese dolor de cabeza por el cual les están mencionando en el consultorio ha dificultado las actividades de la vida diaria, ¿sí? Muchas veces, y sobre todo las mujeres nos dicen, si dejaría de hacer esto, no lo dejo de hacer en realidad porque no puedo, tengo que seguir cuidando a los chicos, tengo que igual ir al trabajo, pero si pudiese, suspendería mis actividades. La otra pregunta es, ¿le molesta la luz cuando tiene dolor? Y la pregunta final es si tiene náuseas o vómitos. Fíjense que son solo 3 preguntas que van a acercarlos a ustedes más al diagnóstico de migraña, es decir, a la cefalea como enfermedad neurológica. Hago hincapié en esto porque todavía hoy cuesta. Incluso las pacientes nos refieren que en general los médicos les decimos, no, bueno, no tiene nada, esto es un dolor de cabeza y sepan que es una enfermedad neurológica y ahora les quería compartir también porque es una enfermedad neurológica que genera una discapacidad, está reconocida como la 6ª enfermedad de más años perdidos a nivel mundial. Esto implica que los pacientes durante los episodios de migraña dejan de hacer la actividad no solo laboral, sino social e incluso familiar. 1/3 de las personas que sufren migraña, además, pueden tener migrañas con aura, se calcula alrededor del 30%. ¿Qué es la migraña con aura? Y a esto también es importante tener como algún tip a la hora del consultorio, porque el aura se define como un déficit neurológico transitorio. Lo más frecuente es un déficit visual, en el cual hay una pérdida parcial del campo visual. La paciente nos dice, no podía leer bien, se me desdibujaban las letras, o aparece cierto brillo en una parte del campo visual, les comparto ahí unas imágenes, o no le podía ver el rostro a la persona que tenía enfrente. De las
auras, la más frecuente, el 80% son auras visuales. También puede haber auras sensitivas, que es cuando hay un adormecimiento en parte del brazo, en la cara o incluso en la lengua. Y también puede haber un trastorno del lenguaje, que no le salían las palabras, lo que nosotros llamamos disfasia, ¿sí? Todos estos déficits o estas alteraciones, lo más frecuente es que se presenten antes de comenzar el dolor. Entonces, muchas veces el paciente esto no lo cuenta porque no es fácil decir que veía diferente o que veía luces. Entonces, hay que preguntarlo, y más en ginecología hay que preguntarlo porque tiene una importancia fundamental a la hora del tipo de terapias hormonales que pueden usar. Solo para que sepan, el aura de la migraña tiene un correlato con lo que es una depresión cortical propagada que ocurre en la corteza cerebral, ¿sí? Y el tip que les quería dar es que no todo trastorno visual que acompaña al dolor es un aura. Tiene que tener una duración por lo menos de unos 5 minutos o más. Muchas veces aparecen lucecitas, pero no son auras. Entonces, muchas de nuestras consultas me pidieron que los viera porque tengo aura. O la traducción del paciente del aura es que siente que va a venir el dolor y eso no es un aura. Si el aura es un déficit neurológico, como les acabo de nombrar. Bueno, justamente yo les comentaba hace un momento que está reconocida como enfermedad discapacitante tanto durante los ataques, pero incluso interataque, interictal, porque genera temor a que si esa persona tiene que cambiar su rutina por la presencia de un ataque. Y aún en día la migraña sigue siendo subdiagnosticada y subtratada, así que nuevamente agradecida por este espacio porque entiendo que con ginecología y neurología y clínica podemos colaborar a mejorar la vida de estos pacientes. Y migraña y hormonas están sumamente vinculadas porque las hormonas tienen un impacto directo en el cerebro, principalmente a nivel de algo que se llama núcleo trigeminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese nivel se libera algo que se llama CGRP o péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Simplemente sepan que tiene un rol fundamental en la génesis de la migraña y con la participación del hipotálamo y múltiples estructuras cerebrales en la génesis de la migraña. Entonces, las fluctuaciones tanto de los estrógenos como de la progesterona pueden facilitar el aumento de las crisis y la liberación de este CGRP. Además, como ustedes bien saben, los estrógenos tienen una importancia fundamental en la modulación de la percepción del dolor y del sistema serotoninérgico y también del sistema opioide. Ahora, dirigiéndonos a lo que es migraña menstrual. Seguramente ustedes tienen un montón de sus pacientes que les cuentan que días previos al inicio del periodo, en los primeros días, las crisis se vuelven sumamente intensas. Sepan que en estos pacientes nosotros los podemos clasificar como puramente menstruales cuando en el resto del mes no aparecen episodios o relacionadas al periodo menstrual, cuando además de las migrañas que aparecen en el periodo menstrual o los 2 o 3 días previos, tienen otros días del mes también. Los valores de estrógeno y de progesterona los conocen incluso mejor que yo y las fluctuaciones, pero en este gráfico lo que les quiero compartir, que la migraña menstrual tiene un impacto sumamente alto en comparación con las otras cefaleas. Por eso la necesidad de su tratamiento y de su identificación. ¿Cómo las identificamos? No solo por el relato, sino pidiéndole a sus pacientes que lleven un registro donde anotan cuándo tienen su periodo menstrual y cuándo aparecen las migrañas. Porque aparte una paciente puede tener migrañas y puede tener otras cefaleas. Principalmente con la caída estrogénica previa al periodo menstrual, es un facilitador, pero a la vez en la etapa de la perimenopausia, con todas esas fluctuaciones estrogénicas, el clima se vuelve todavía más propicio para el aumento de la frecuencia y la cantidad de ataques. Llegando a lo que es climaterio, con el climaterio lo que sabemos es que esta secreción errática de los estrógenos, más los ciclos anovulatorios, más las deficiencias de progesterona, lo que termina ocurriendo es que aumentan la frecuencia y la intensidad de la migraña. Y muchos de nuestras pacientes comienzan su primer seguimiento en esa etapa, en la de la perimenopausia.
Y antes de pasar a otra de las cefaleas más frecuentes, que es la cefalea tensional, simplemente mencionarles que cuando yo hice referencia a migraña con aura, ¿por qué les insistía que preguntaran sobre los síntomas del aura? Porque ustedes saben que las mujeres que tienen migraña con aura tienen un riesgo cerebrovascular incrementado. Entonces, en estas pacientes con migraña con aura, también según la frecuencia de estos episodios, si además tienen otros factores de riesgo, en general contraindicamos el uso de anticonceptivos con combinación con estrógenos, cuando estos episodios aparecen con cierta frecuencia. Siendo con otras de las cefaleas, les decía, más frecuentes está la cefalea tensional, que es sumamente frecuente en general en la población, pero en relación a los cambios hormonales no tiene tanta fluctuación como con la migraña. En general no suele cambiar con la menopausia. Y con la menopausia les decía que 2/3 de los pacientes pueden mejorar. No son todos, porque siempre vienen con esa expectativa de que si esperan a la menopausia para mejorar sus migrañas o que les han dicho que van a mejorar completamente. Entonces, ¿qué pasa con migraña en las mujeres de mediana edad? Migraña, en general, les decía, empeora alrededor de todas las fluctuaciones de la menopausia hasta que finalmente se instala la menopausia, entonces mejora en la etapa de posmenopausia. Está empeorada porque también la migraña, tanto la ansiedad como la depresión que pueden tener nuestras pacientes, funcionan como comorbilidades, haciendo que aumenten o que sean más difíciles de tratar. Sumamos a eso los trastornos de sueño que colaboran en ese empeoramiento, sobre todo en la etapa de la menopausia. Si es una menopausia inducida, también puede haber un aumento por la intensidad y la frecuencia de las migrañas. Y no contamos con un tratamiento específico solamente para esa etapa, sino que utilizamos los tratamientos que en general usamos en lo que es prevención de migraña. Entonces, esto es lo que les estaba comentando, la evolución, qué porcentaje empeora, en la menopausia quirúrgica empeora alrededor de un 27%, y sí que hay una relación más directa en lo que es migraña con aura que con el resto de las migrañas. Entonces, el tratamiento, como para que ustedes estén también empapados de esto, tratamiento de migraña se maneja tratamiento agudo, tratamiento preventivo en los casos que sea necesario y la educación del paciente, que es fundamental, que consta básicamente en actividad física, regularidad en las horas de descanso, una alimentación saludable y regular y tratar de disminuir o controlar mejor los factores de estrés. En lo que es tratamiento del ataque, que la mayoría de sus pacientes le deben preguntar ¿qué tomo para sacarme de encima estos ataques? Tengan en cuenta que es importante el buen control de ese ataque, porque si hay un mal control y dejamos que esto evolucione, facilita la cronificación o el aumento de la frecuencia. ¿Qué tipo de fármacos se usan? De primera línea usamos los analgésicos, los antiinflamatorios, no estoy ideas simples, ¿sí? Y la consigna principal para ustedes es que el paciente debe tomarlo apenas comienzan los síntomas de la migraña, cuando el paciente percibe que está iniciando uno de sus ataques. No hay un analgésico que sea específico para cada paciente. Ahora, si nuestro paciente no responde a los analgésicos simples, tenemos que avanzar con tratamientos específicos del ataque, como son los triptanes. Hay distintos tipos de triptanes, hay algunos de ellos que tienen inicio de acción muy rápido, como es el somatriptán, incluso el L-triptán, y el naratriptán, con el que contamos en la actualidad en la Argentina también, que tiene una vida media más larga. Ahora, si nuestra paciente nos dice al inicio ya empiezo con vómitos, anímense también y utilicen metoclopramida o domperidona, que también conocen muy bien, asociándolas a un analgésico simple. No hace falta que el dolor sea severo, es decir, inicio leve de dolor o síntomas que avisan que va a venir un episodio de migraña, se trata desde el inicio, ya sea con los analgésicos simples, dexketoprofeno, diclofenac, el ibuprofeno, el que el paciente tolere mejor, también conociendo todos los antecedentes. Ahora, si pensamos en quiénes son los que necesitan tratamiento preventivo, a quiénes les ofrecemos otras opciones además del tratamiento agudo. Aquellas pacientes que tienen migraña crónica, que por definición la migraña crónica son 15 o más días al mes, con 8 de esos días con características de migraña. En aquellas pacientes que tienen migraña episódica, es decir, menos de esos días, pero que tienen impacto, es decir, que suspenden o su calidad de vida disminuye porque no logran un buen control del ataque.
También en las pacientes que tienen migraña con aura, con una frecuencia por lo menos de una por mes, o aquellas pacientes que tienen 4 episodios al mes, pero con un importante compromiso en la calidad de vida, ¿sí? Y aquellas pacientes que tienen cefalea, que estas pacientes también las ven ustedes, por sobreuso de medicación, que en el caso de los analgésicos simples es cuando utilizan 15 o más días por mes en forma regular, y en el caso de los triptanes o de la ergotamina, que es el otro antimigrañoso que también se usa durante los ataques, la frecuencia no debe ser de 10 o más días al mes porque facilita la progresión o el empeoramiento. Dentro de los tratamientos preventivos tenemos tratamientos preventivos vía oral, que usamos fármacos que son de la familia de los anticomiciales, como pueden ser topiramato, ácido valproico, de la familia de los antidepresivos, como es el caso de la amitriptilina, de la venlafaxina, a veces que se puede usar en la perimenopausia la fluoxetina o la paroxetina, los beta bloqueantes, que también los conocen, y tenemos tratamientos que son inyectables para migraña episódica o crónica, como son los anticuerpos monoclonales, que esto se aplica en una vez al mes, o en el caso de migraña crónica, la aplicación de toxina botulínica, que se hace una vez cada 3 meses hasta completar los 9 meses en realidad. Y un bonus track para decirles de una cefalea diferente a lo que es la cefalea, la migraña, la cefalea tensional, es la cefalea hípnica, que también aparece con más frecuencia en las mujeres, les interrumpe el sueño, por eso se las van a contar, porque las despierta el dolor, si bien no tiene una gran intensidad y es de corta duración, es lo suficientemente importante como para interrumpir el sueño. Entonces, como para recordar también, porque si bien las mujeres tienen con más frecuencia migrañas, sí, y les di las pautas como para diagnosticarlas, también es importante saber que una persona, mujer, que les está refiriendo un dolor con características diferentes a los dolores que ella reconoce, es una pauta de alarma para reestudiar o para pedir una nueva consulta. Cuando una paciente nunca ha contado en todo su historial cefaleas o con características de migraña o cefaleas tensionales y comienza con dolor, hay que reestudiarlas. Cuando tiene un examen alterado también, si el dolor es de inicio súbito, porque siempre el gran temor es la hemorragia subaracnoidea, también es importante. El dolor que aumenta con el esfuerzo, la maniobra de Valsalva, y en aquellas pacientes con antecedentes oncológicos o inmunocomprometidas. Entonces, si tienen estos tips para recordar, sepan que esto es sumamente importante porque amerita una consulta pronta, además de la otra información que les referí con respecto a la migraña. Los dejo con el doctor Lucas Bonamico para el resto de la presentación. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Bueno, mi idea es hablarles un poquito de cefalea y embarazo y algunas cositas de la lactancia, cosa que angustia mucho a muchas chicas en edad fértil migrañosas que empiezan su vida a programar una maternidad. ¿Qué estamos tratando? Acuérdense que cuando las pacientes son migrañosas severas, tienen un desorden neurobiológico de frecuencia variable, o sea, son como crisis de asma o crisis de epilepsia, las crisis de migraña, discapacitan, tienen náuseas, vómitos, y aún en forma episódica es un desorden crónico heredado que lo van a llevar en su vida fértil, con cambios, intensificaciones o mejorías. En general, uno cuando planifica un embarazo, uno diría por unos meses no empezar a tomar medicamentos que en semanas anteriores al periodo puedan ser dañinos, suspender gradualmente los tratamientos preventivos que tenemos para migraña, usar ácido fólico un mes antes, es de buena práctica en las pacientes migrañosas que toman mucha medicación, hidratación y orden en las comidas y el sueño. ¿Qué es lo que solemos ver en el embarazo? A grandes rasgos, las pacientes con migraña sin aura tienden a mejorar después del primer trimestre del embarazo. Aún así, a veces ese primer trimestre puede ser bastante importante en cuanto a episodios, con náuseas, vómitos, y hay que atender a esos episodios porque lo pasan bastante mal. Vamos a hablar en global, la medicina nunca es blanco-negro, pero muchas mujeres tienen una leve mejoría después del primer trimestre, franca mejoría y remisión en el segundo, idem en el tercero. En estos estudios se ha visto que la gran mayoría mejora en el embarazo, sobre todo aquellas migrañas relacionadas al ciclo. La migraña con aura, en cambio, a veces no solo no mejora con el embarazo, sino que a veces debuta con el embarazo. La migraña con aura, como decía la doctora María Teresa Goicoechea,
tiene un desorden cerebral un poquito plus que la migraña, hay una descarga en el cerebro con un fenómeno visual y está relacionado a otras cositas que hay que estar mirando, como en una embarazada, pedir el anticuerpo antifosfolípico, todo el síndrome antifosfolípido común en las personas con migraña con aura, por asociación estadística, prolapso de válvula mitral, fenómeno de Raynaud, migraña con aura y síndrome antifosfolípido. Así que en mujeres con migraña con aura estar atentos a eso. El miedo más grande de estas pacientes, que en nuestro centro de cefalea son en su gran mayoría mujeres y muchas de ellas en edad fértil, es: ¿hará daño la migraña a mi bebé? ¿Tendré problemas? Y bueno, las respuestas son bastante interesantes, o sea, en estudios hechos epidemiológicamente a largo plazo no mostraron que hubiera más abortos espontáneos, no mostraron prematurez en las pacientes migrañosas y no mostraron más defectos congénitos que el resto de la población, con lo cual se piensa que no hay que hacer desistir a una chica que porque tenga migrañas, ojo con el embarazo, porque vienen con ese miedo y ese susto de no quiero pasarla mal. Con respecto a las drogas, este es un tema interesante en el embarazo, hay obstetras que son talibanes y que dicen nada, otros que son más conciliadores. Lo interesante es la comunicación entre colegas. No se sabe mucho de las drogas en embarazo porque no se testean ni se estudian en embarazo. O sea, no hay fase 1, fase 2, fase 3 en embarazo. Los primeros 3 meses es el de desarrollo de órganos y hay que evitar drogas que supuestamente deben ser innecesarias. En general, como decíamos antes, cuando tenemos una migraña en el primer trimestre puede empeorar. Si en el segundo trimestre no mejora la migraña o empeora, mirar un embarazo patológico. Si en el tercer trimestre sigue con mucha migraña, descartar también un embarazo patológico. Las crisis migrañosas, uno debería empezar a pensar en entrenamiento no farmacológico, con reposo en penumbra, relajación, meditación, cosa que sería habitual en el siglo pasado, que la mujer embarazada no trabajaba y estaba en su casa y podía dormir. Hoy en día es más difícil todo esto, pero en principio se aconseja empezar con lo no farmacológico. Cuando uno usa analgésicos, empieza con la escalera de los que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, y tenemos ahí en azul las dos permitidas en todos los trimestres del embarazo, que son el paracetamol y la codeína, a pesar de que en nuestro medio no es muy común usar opioides. La Argentina no es fanática de los opioides, por lo menos en cefaleas, y sí en Estados Unidos. O sea, para nosotros el paracetamol es la droga A, y saber que los antiinflamatorios no esteroideos se pueden usar en el primer trimestre con relativa seguridad, en el segundo trimestre también, y se abstiene uno en el tercer trimestre por algunos reportes y la famosa historia del cierre de conducto arteriovenoso, algunas malformaciones cardiológicas, con lo cual, en principio, el tercer trimestre no usar antiinflamatorios no esteroideos. Los antieméticos nosotros los usamos siempre como coadyuvantes al paracetamol del primer escalón y siempre como coadyuvantes, a veces solo el antiemético puede llegar a mejorar una náusea migrañosa dudosa, que a veces se asocia al embarazo que tiene mucha náusea, a la hiperemesis gravídica. Entonces, domperidona, metoclopramida y clorpromacina en agudo son los que habitualmente usamos. Antimigrañosos específicos. Bueno, aquí está el bando de prohibición de la ergotamina. Como ustedes saben, es de venta libre, lamentablemente. Migral, tetralgina, ibupiramida, doy nombres porque la verdad que lo merecen. Que son drogas que se pueden usar en la migraña episódica, pero están prohibidas en el embarazo porque son vasoconstrictores y abortivos, como todos los alcaloides del ergot que ustedes conocen, que usan para contrarrestar las hemorragias postparto. Con respecto a la nueva generación de antimigrañosos, que son los triptanes, son de los receptores serotonina 5-HT1B y 1D, no hay estudios prospectivos, pero hay abundantes datos de pacientes que utilizaron esta familia de antimigrañosos y no mostraron mayores problemas al nacimiento. O sea, si para un promedio de 4.4 efectos contra un 3-5 en la población general, en sumatriptán no hubo mayores inconvenientes y en rizatriptán aparentemente tampoco. ¿Esto qué quiere decir? Que en crisis violentas uno puede usar los triptanes, no abusar de ellos, pero no se pueden prohibir porque no hay reportes de malformaciones o problemas serios en el embarazo. Con respecto a las drogas preventivas,
Generalmente tratamos de no usarlas, pero en chicas que tienen muchas migrañas, muy frecuentes, todo el embarazo, a veces necesitamos ayudar con un preventivo. El que más utilizamos es el propanolol porque no ha mostrado mayores problemas. Quizás en las últimas semanas del embarazo bajar un poco la dosis para que no haya bradicardia fetal. La amitriptilina tampoco ha mostrado evidencia de fallas congénitas relevantes. En cambio, topiramato, valproico, flunaricina y otros no se indican de ninguna manera. Con respecto a las vitaminas, la vitamina B2 y la riboflavina y la piridoxina y la B6 se usan a veces como coadyuvantes de tratamientos farmacológicos o no farmacológicos. En general pueden ser útiles en apoyo a una paciente migrañosa. Cuando vos tenemos una paciente embarazada que tiene una cefalea reciente, con antecedentes escasos o nulos de otros dolores de cabeza, normalmente es una bandera roja. Entonces tenemos que buscar, por supuesto, el embarazo complicado, que eso es órbita del obstetra, pero también es común el embarazo, la trombosis venosa central, cerebral, malformaciones arteriovenosas que pueden aumentar en el embarazo, ruptura de aneurismas o cavernomas. Entonces, ahí nos planteamos ante una cefalea brusca o nueva en una paciente que no tenía dolores de cabeza en el embarazo, hay que hacer cosas. Y las cosas básicamente hoy en día son imágenes, de las cuales en una cefalea reciente comienzo, si se sospecha hemorragia, una tomografía. ¿Por qué? La tomografía, por supuesto, irradia, pero irradia 100 veces menos que una radiografía de tórax. Y si uno está pensando en una hemorragia subaracnoidea, vale la pena riesgo-beneficio-vida. Con respecto a otras patologías, trombosis venosa central, malformaciones arteriovenosas o cavernomas, la resonancia nuclear magnética sin contraste, en principio, es bastante inocua porque, como ustedes saben, el resonador no emite rayos, sino que es un imán que toma electrones y positrones del cerebro. Con respecto a lo que llamamos estatus migrañoso es una paciente embarazada que está hace 2 días con una migraña, que vomita, que no puede controlar vía oral, y entonces va a la guardia. Estas son las cosas que habitualmente usamos, clorpromacina, que es bueno, barato y está en todas las guardias, con, por supuesto, con medicación endovenosa, o sea, con suero. La clorpromacina tiene un solo defecto, que si la pasa muy rápido la paciente se hipotensa. La dexametasona y antieméticos endovenosos, o el sulfato de magnesio en caso de que el obstetra esté de acuerdo y piense que puede haber un poquito de hipertensión o alguna otra cosa. Las pacientes embarazadas van a la guardia a veces en muy mal estado porque están 2 días vomitando y están deshidratadas, con lo cual lo primero es tratar el vómito y la deshidratación. Puerperio, hasta 6 semanas hay riesgo todavía para trombosis venosa central, con lo cual atentos a cefaleas nuevas o cuadros neurológicos asociados a cefaleas, cuadros de trastornos de coagulación y estar atentos con infartos cerebrales, la cefalea pospunción lumbar de la famosa cesárea con peridural o de parto con peridural. La cefalea pospunción es muy común, es una cefalea ortostática, la paciente se para, le duele la cabeza, se acuesta, mejora. Eso saben muy bien qué hacer los anestesistas con eso, así que se van a aconsejar con ellos. Y la apoplejía pituitaria posparto, que es rara de ver, pero también es una catástrofe médica neurológica. Esta es una trombosis venosa, de un lado se ve el trombo en el seno venoso y del otro lado es normal, para tener una imagen de resonancia. Tras el parto, en general se sostiene el beneficio del embarazo de muchas migrañas, sobre todo si hay lactancia. Al reiniciar los ciclos menstruales, muchas mujeres vuelven a tener sus migrañas menstruales, así que eso es lo que cabe esperar y cuando uno habla y aconseja. Con respecto a la lactancia, los antiinflamatorios no tienen mayores contraindicaciones, los triptanes de corta duración, sumatriptán, pueden ser posiblemente usados. Si usan triptanes de larga duración, sacar leche, guardar en la heladera, y si toman ese analgésico, usar la leche que guardó en la heladera por unas horas, por lo menos 6 a 8 horas. O sea que se pueden usar los analgésicos en las crisis, en la lactancia. Finalmente, me interesaría charlar esto con un ejemplo de vida real, que es una pareja que la mujer tenía migrañas, que iba a guardia una vez cada 15 días y estaba en su 4.º mes de embarazo
y me dicen, el obstetra no nos deja tomar nada, doctor, si yo no tomo algo me voy a sacar el chico. Entonces, sepan que la migraña es causa de severa discapacidad, que vivir un embarazo patológicamente es absurdo, que hay que tomar el riesgo compartido y avisarle a la familia, mire, no tenemos evidencias, pareciera que estas cosas no producen daño, ahora vamos a compartir el riesgo y tenemos que darle algo cuando tiene la migraña. Eso se trata de charlar con el obstetra. A veces tenemos suerte, los obstetras son comprensivos, a veces no tanto y no quieren que tomen nada las pacientes, y es muy difícil en una paciente verdaderamente migrañosa soportar un embarazo, sobre todo los primeros 3 meses. Entonces, la idea es estar con las chicas embarazadas, acompañarlas, trabajar en equipo para que pasen confiadas por la maternidad sin mayores problemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia. Creo que la vamos a tener que volver a ver para volver a ver los conceptos que hemos aprendido. Muchísimas gracias, doctora Goicoechea. Muchísimas gracias, doctor Bonamico. La verdad es que cada vez tenemos que trabajar más en equipo, en interdisciplina, no tengo ninguna duda. Y bueno, llegaron muchísimas preguntas. Sé que muchas de las cosas las preguntas que enviaron los colegas son de puntos que ya se tocaron en la conferencia, pero de todas maneras vamos a volver a puntualizar quizás algunos aspectos importantes. La primera pregunta que llegó, me parece muy pertinente, es ¿cuándo nosotros como ginecólogos tenemos que pedir la consulta, la interconsulta con neurología? ¿Cuáles serían los signos rojos de alarma donde decimos, hasta acá llega el ginecólogo, necesitamos pedir ayuda y enviar la paciente al neurólogo? ¿Qué opinan? Sí, yo en ese sentido, las banderas rojas, principalmente, cefalea de reciente inicio, alguien que nunca antes tenía dolor y comienza con dolor, porque no está estudiada, entonces puede ser o que inicie una migraña o que sea una cefalea de otro origen. La cefalea que aumenta en forma progresiva, que en los últimos meses cada vez tiene mayor intensidad porque puede estar vinculada a una lesión ocupante de espacio, un tumor, una malformación vascular, como mencionó en algún momento Lucas. Una cefalea que les cuentan, de repente me estalló la cabeza, una cefalea que alcanza en 1 minuto la máxima intensidad. Y eso con respecto a y aquellas cefaleas que aumentan con la Valsalva. Cuando el paciente, todos sabemos lo que es la Valsalva, en esos pacientes también necesitamos estudios. Y en relación a lo que mencionaba Lucas, en las pacientes que fueron sometidas a una anestesia peridural, cuando se incorporan, porque suele ser una cefalea por hipotensión de líquido, y también ahí amerita un tratamiento específico. Y vinculado a la migraña, yo creo que ustedes, el abordaje del ataque, la indicación del analgésico, incluso les diría de los triptanes, que se animen también con la medicación o con la ergotamina, fuera obviamente del embarazo, pero siempre con una herramienta que es el calendario, el diario, que le pidan al paciente, así como anotan los ciclos menstruales, que anoten las veces que tienen dolor y la medicación que toman. Y ustedes las pueden ir controlando cuando ven que aumentan la frecuencia a más de 2 episodios por semana o que no están logrando controlar esos episodios y que hay que ponerle un preventivo. Si se animan pueden iniciar el preventivo y si no, a neurología. Ok, yo creo que vamos a neurología. O sea, a los ginecólogos nos están pidiendo mucho, ¿no? Nos están diciendo, por un lado, los cardiólogos que tenemos que manejar la simvastatina. Ahora le agregamos otra cosa más. Le vamos a pedir a María Teresa y a Lucas que nos den un curso de triptanos para ver cómo lo manejamos. Doctor Bonamico, una pregunta llega. Se está poniendo, y me parece bien, cada vez con más frecuencia, la consulta pronatal, no prenatal, pro. Mire, doctor, dentro de un tiempo voy a querer quedar embarazada. Dice, en las pacientes con migraña y cefalea, ¿la consulta pronatal debe incluir al neurólogo? Bueno, vamos al revés. 70% de las chicas que vienen a consultar, como son migrañosas, preguntan por ese tema pronatal. Sí. Y dicen, a veces me da miedo pensar en procrear con esta migraña maldita. Entonces hay todo un trabajo que hacer, de explicarles que mejora generalmente el embarazo, que el primer trimestre vamos a estar junto con el obstetra o con el ginecólogo, ayudándola para que aguanten las terapias, y que realmente la historia de la humanidad, la migraña es muy antigua, desde los egipcios, y la gente ha parido con remedios caseros como media papa en la cabeza, hielo, oscuridad. Sí, lo que pasa es que hoy en día la modernidad hace que la mujer no se pueda acostar y estar horas en la cama, pero hoy en día hay herramientas para que las pacientes puedan llevar adelante su embarazo bastante airosamente.
Qué interesante, Lucas, porque la verdad que yo no, por lo menos en mi conocimiento, no tenía idea de que muchas pacientes tenían esta consulta. Realmente me parece muy bueno. Antes de buscar embarazo. ¿Sí? Muy bueno. Otro colega nos pregunta, el doctor mencionó muchas medicaciones para las náuseas durante el embarazo. En obstetricia se está usando mucho la combinación doxilamina-piridoxina. ¿Qué opina de esta medicación para las náuseas? La doxilamina es un producto que nosotros recién estamos empezando a ver. La piridoxina. Piridoxina es un coadyuvante. Yo creo que va a empezar a reemplazar a la vieja metoclopramida, que están un poco en desuso porque a veces hipotensión, a veces hay cuadros distónicos. Digamos que la metoclopramida está en una etapa no muy simpática, o sea que la domperidona y estas nuevas drogas se están empezando a usar. Porque la hemos usado mucho tiempo la metoclopramida, la verdad, la hemos manejado durante muchos años, ¿no? Bueno, medicaciones durante el embarazo, mirala de vuelta on demand, ahí el doctor te dio todas las medicaciones. Y es verdad, pregunta, ¿por qué en Latinoamérica no se utiliza tanto los opioides? ¿Hay alguna razón? En principio el opioide en migraña es pronauseoso, con lo cual no sería indicado. O sea, el opioide produce náusea. O sea, la codeína, el tramadol, los que tenemos a nuestro alcance por no receta no triple, digamos, son proeméticos, con lo cual uno en migraña trataría de no darle un opioide. Pero en otros países del mundo usan muchísimo. La verdad no veo la necesidad, porque la migraña no responde demasiado a los opioides, y por el otro lado generamos una base de posible adicción a algo que después no podemos controlar. María Teresa, una pregunta. ¿Tratamientos intermitentes, tratamientos permanentes, cuál de los dos usar? Tratamientos intermitentes en migrañas menstruales es válido un tratamiento de prevención corto para para las pacientes que no responden a la utilización del analgésico simple o del triptán en el ataque, porque a pesar de que lo toman, el ataque no lo logran controlar y terminan con impacto en su funcionamiento. Entonces, en esos pacientes habilita hacer un tratamiento de prevención corta con analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Para eso necesitamos que la paciente sea regular en su periodo menstrual, o que esté bajo tratamiento con anticonceptivos, o que esté en el porcentaje ese de 29%, 30%, que son regulares y que saben cuándo se van a indisponer. Entonces, en esas pacientes podremos hacer un tratamiento preventivo corto. Ahora, si esa paciente además tiene otros días en el mes, usamos tratamiento de prevención durante todo el mes y definamos, por lo menos en general todo preventivo en migraña necesita por lo menos 4 semanas para poder evaluar la respuesta. Y después de eso, si la paciente anda bien, lo sostenemos 3, 4, 6 meses, a veces 1 año, hay veces que no lo quieren sacar. La pregunta del millón ahí es ¿por qué habría que sacarlo? Si es una enfermedad crónica, entonces, ¿por qué? Porque vieron que puede ir fluctuando a lo largo de la vida. Entonces uno hace el intento de retirar la medicación diaria buscando que esa paciente siga funcionando bien sin la prevención. No sé si eso responde. Perfecto. Y bueno, no podía faltar la pregunta de anticoncepción. Usted sabe que los ginecólogos obstetras tenemos una especie del libro de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, a los cuales tratamos de aferrarnos porque es la evidencia que tenemos disponible y nos ayuda muchísimo. Y entonces ahora en Argentina y en muchos países de Latinoamérica tenemos una nueva molécula de anticoncepción libre de estrógeno, que es la drospirenona. Hace pocas semanas atrás me tocó presentar en Argentina la anticoncepción libre de estrógenos. Y justamente la estábamos mencionando como una alternativa para las mujeres que tienen migraña cefalea. ¿Qué opinan? Yo tengo una breve experiencia con pacientes que están muy contentas. Aún así, lo que se supone es que con dosis menores a 0.3 de estrógenos, digamos que uno minimiza los riesgos. Más allá, estamos hablando de personas que eventualmente pueden tener un riesgo cardiovascular, sobre todo en migraña con aura. En migraña con aura directamente pasaría la drosperinona. Pero si es una migraña no con aura y uno quiere minimizar los riesgos, menos de 0.3 microgramos
y eventualmente de drosperinona. Ok, sí tenemos con 20, tenemos con 15 de tinestradiol, así que lo podemos usar y también... No sé, María Teresa, ¿vos Sí, qué opinás? es totalmente válido porque en definitiva en migraña con aura lo que evitamos es el aporte de estrógenos. Entonces, y en migraña con aura también es la frecuencia de los episodios de migraña con aura, porque también hay que considerar eso. Si la paciente nos cuenta que ha tenido migraña con aura hace 5 años y no ha vuelto a repetir episodios, de repente tenemos mayor flexibilidad. Y obviamente informar a la paciente que deje de fumar y controlar todos los otros factores de riesgo también asociados a migraña con aura. Así que sí es válido la utilización. Qué bueno. Estamos también haciendo una experiencia en anticoncepción libre de estrógenos sin intervalo libre. Es decir, utilizar un esquema continuo para no tener fluctuaciones hormonales y quizás eso también pueda ser una respuesta en el futuro. Bueno, la verdad tenemos mucho para aprender. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros esta charla porque, como decía, nos estamos interesando cada vez más en una medicina para la mujer y no solamente en aspectos ginecológicos puros. Y este tema es un tema de todos los días. Así que muchas gracias por la charla. Estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos porque cuanto más sabemos, más necesitamos trabajar.